Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué interesante que Pablo se incluye. Él no se cree una persona exenta de lo que participamos todos en el cuerpo de Cristo. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y recuerda que a partir del 33, Pablo nos establece en la seguridad de que nadie nos puede apartar del propósito de Dios. Entre ellos, el mismo Dios, Padre, el Señor Jesucristo, que es Dios, y el Espíritu Santo, que es Dios, lo cual ya vimos. Simplemente leeré. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y en el versículo 35, creo que alcanzamos a enunciar, y si no, pues repitamos. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Así como Pablo habla en su momento del amor del Padre, ahora habla del amor de Cristo. No es que solamente el Padre nos ame y Cristo no, pero por favor, o que el Padre y Cristo nos amen, pero el Espíritu Santo no, por favor, ya está más que claro que ellos nos vinieron a compartir un amor que la humanidad caída no conocía. Entonces vimos que nada, ni nadie. Ahora, a continuación, vamos a relacionar 7 cosas o situaciones que uno podría pensar, bueno, esto me puede apartar del amor de Cristo, que ellos me dejen de amar o yo deje de amarlos a ellos. No. Vamos a mirar todos los sufrimientos posibles. Desde luego no estamos hablando de una lista exhaustiva, pero sí nos ilustra que como agresores atacan a los hijos de Dios en todas las generaciones, pues los que sinceramente comprometidos estemos con el asunto. Ahora, el mismo Señor Jesús nos ministra el ágape para atravesarlos. El ágape en ellos, no es una oda al sufrimiento. Entonces, así como Cristo en amor sufrió, ¿qué tanto es que nosotros en ágape hagamos lo mismo? Por eso él dice en el 35, Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y comienza diciendo, tribulación. Es la primera cosa de la que el apóstol habla. Estuve buscando con mis hijas el significado de estas palabras, porque a veces uno cree o tiene el concepto, pero vaya, expréselo pues. La tribulación se refiere a congoja, pena, tormento. Habla de una aflicción moral. Habla de la persecución o adversidad que una persona padece. Pero recuerda, acá estamos hablando de que es por Cristo, que es por el Padre, que es por el Espíritu Santo y por ese propósito al que nos ha llamado. Esta tribulación se puede aplicar a cualquier esfera. Tengamos cuidado acá. Ese sufrimiento, tribulación, puede permanecer hasta el final de nuestros días. Recordemos, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo nos habla en 2 Corintios capítulo 12, que 3 veces rogó al Padre para que quitara ese aguijón que lo atormentaba y el Padre no se lo quitó.
Así que tribulación acá no se refiere a cosas necesariamente temporales. Puede ser un sufrimiento continuo hasta nuestra partida, en cualquier área. Así es. En segundo lugar, Pablo dice, ¿o angustia? La angustia acá es aflicción, congoja, ansiedad. A veces es un temor que oprime, es un aprieto, es una situación que te apura. También se refiere al dolor o sufrimiento. Y pensemos que puede ser en lo emotivo o en lo psicológico, y esta angustia habla de presión, de opresión. Pablo nos ilustra en 2 de Corintios capítulo 1, mire lo que dice a partir del versículo 3. No hay mejor ilustración para la palabra que la misma palabra. Allí Pablo nos habla, voy a usar la NBB, creo que significa Nueva Biblia Viviente. Dice allí, sí, dije N, B grande, B pequeña. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a todos los que sufren, con el mismo consuelo que Él nos prodigó. Pues así como sufrimos abundantemente por Cristo, así de grande es el consuelo que Él nos da. ¿Te parece eso hermoso? Si sufrimos, dice Pablo a los de Corinto, es para que ustedes tengan consuelo y obtengan la salvación. Y si Dios nos ha consolado, es para bien de ustedes, para que reciban el consuelo que les ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. ¿Dónde queda el Evangelio de las añadiduras acá? A kilómetros de la porra. Tenemos una esperanza segura en ustedes porque sabemos que participan tanto de nuestros sufrimientos como de nuestro consuelo. Creo que deben conocer, hermanos, las tribulaciones que pasamos en Asia. Nos vimos tan aplastados bajo tanta presión que temimos no salir de allí con vida. Nos pareció que estábamos ya sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que puede hasta resucitar a los muertos. Él nos libró de la muerte y de la misma manera nos volverá a librar cuando sea necesario. En Él hemos puesto nuestra esperanza, pero ustedes nos ayudaron también con sus oraciones y juntos podremos elevar alabanzas a Dios al contestar en los ruegos por nuestra seguridad. Quisiera quedarme ahí, pero no debo. A continuación, en ese capítulo 8 de Romanos, en el versículo 35, Pablo dice en tercer lugar, o persecución. Recuerda que estamos hablando de cosas que nos quieran o uno piense que lo pueden apartar a uno del propósito eterno de Dios o de la misma salvación en la cual Dios nos incorporó para podernos insertar en ese propósito, ya que como raza humana habíamos caído. Persecución significa, y esto nos llamó mucha la atención que el diccionario diga esto, para ilustrarnos persecución en una de sus acepciones. Dice, cada una de las crueles y sangrientas persecuciones que ordenaron algunos emperadores romanos contra los cristianos en los 3 primeros siglos de la Iglesia. Es bueno recordar que aquí el diccionario olvida por completo las persecuciones que del siglo III al actual muchos creyentes en todas las generaciones y en todas las latitudes han sufrido. También me habla de persecución como la instancia continua con que se acosa a alguien para que ceda a lo que se le solicita.
Persecución lo podríamos ilustrar con las mismas Sagradas Escrituras. Pablo, en 2 de Corintios capítulo 4, nos recuerda acerca de esto del versículo 7 en adelante. Oiga qué hermoso esta situación. Bueno, vuelvo a aclarar, aquí no estamos haciendo una oda al sufrimiento, no, estamos hablando de cómo no nos puede apartar ninguna clase de sufrimiento del propósito eterno de Dios, que es tener una familia, el del Señor Jesús, que es tener un cuerpo para proveérsela, y el Espíritu Santo un templo para formar el carácter de aquellos que familia de Dios son. Allí dice entonces, pero este precioso tesoro lo guardamos en una vasija de barro. Es así para que sea obvio que este glorioso poder viene de Dios y no de nosotros. Estamos acosados por problemas, pero no estamos vencidos. Enfrentamos grandes dificultades, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no nos abandonan nunca. Nos derriban, pero no nos pueden destruir. Por donde quiera que vamos, este cuerpo nuestro se enfrenta a la muerte, al igual que Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. ¡Qué riqueza! A diario corremos peligros de muerte por servir a Jesús, para que también en nosotros se vea la vida de Jesús, la que Él da. En conclusión, la muerte actúa en nosotros y en ustedes se hace presente la vida. Con esa actitud de quienes creen en Dios, nosotros declaramos lo que creemos, como está escrito. Pablo cita el Antiguo Testamento. Creí y por eso hablé. Sabemos que el mismo Dios que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús. ¡Qué certeza! Y junto con ustedes nos llevará a su presencia. Lo que padecemos es por bien de ustedes. Y mientras más sean los que reciban el amor de Dios, más gracias habrá que dar a Dios por su gran bondad. Y mayor gloria recibirá el Señor. Aleluya. Por eso, nunca nos damos por vencidos. Aunque este cuerpo nuestro se va desgastando, por dentro nos vamos renovando cada vez más. Pues nuestros pequeños, miren qué interesante, y pasajeros sufrimientos, y cuántos creyentes, no en nuestra congregación desde luego, porque se les parte una uña, pareciera que están sufriendo mucha tribulación. Pablo nos avergüenza, porque dice, por dentro nos renovamos cada vez más, pues nuestros pequeños y pasajeros sufrimientos producen una gloria eterna más grande y abundante. Por lo tanto, no nos importa lo que ahora se ve, sino que fijamos la mirada en lo que todavía no vemos, porque lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve no cesará jamás. Oh, qué infantil el creyente, que se levanta en enojo cuando Dios permite que tribulación, angustia o persecución vengan a su vida. Oh, qué limitado el entendimiento entonces de aquel o de aquella que por falta de renovación de entendimiento, porque a veces no es ni falta de lectura porque lee, pero sí falta de revelación porque no asimila, considera que su situación es o está más allá de lo que Dios haya permitido en su vida cuando es el alfarero quien está formando el barro del cual estamos siendo hechos o somos hechos. Bueno, no me puedo quedar acá. Dice también el apóstol, en cuarto lugar, o hambre. Aquí me está hablando el hambre de la escasez de alimentos básicos, que trae carestía y miseria a nuestras vidas, sea generalizada a nivel de sociedad o enfocada en nuestra propia vida. El hambre entonces es la ausencia física de alimento, sea total o parcial. Pablo me está diciendo que eso tampoco me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En quinto lugar, Pablo habla de la desnudez. ¿Será que la desnudez me puede apartar de Dios, de su propósito, o me hará perder la salvación en la que fui incorporado gracias a Cristo Jesús?
La desnudez se dice de aquella persona que tiene descubierto todo o parte de su cuerpo, que no puede cubrirse con ropa porque le hace falta. Es la falta de aquello necesario para cubrirse, para no tener frío o para estar vestido dignamente. En sexto lugar, Pablo dice, o peligro. El peligro lo podemos pensar como dice el diccionario, es el riesgo inminente de que suceda algún mal. Podría agregar que es la inseguridad que el mismo sistema caído genera en aquellos que estén en él. Quisiera intentar rematar con esto para ilustrar todo lo que en las 6 cositas que hemos visto Pablo nos ha llevado antes de estar en la 7ª y última cosa. Vamos a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 33, y yo te rogaría, querido hermano, querida hermana, porque esto es para creyentes, que por favor aterricemos. ¿Qué Biblia leemos? ¿Qué Evangelio creemos? Pablo dice allí, ¿sirven a Cristo? Mucho más lo he servido yo. Estamos hablando de un servidor constante. He trabajado más duramente. Oiga esto, me han encarcelado más veces. Dios mío, y uno llorando por un pasaje. Me han azotado severamente, amado Espíritu Santo, y uno gimiendo porque lo miran feo. Y me he visto en peligro de muerte muchas veces. En 5 ocasiones los judíos me han propinado 39 azotes. Quisiera saber a cuántos de nosotros nos han dado siquiera un correazo con la hebra de un hilo. Pero eso sí gemimos como plañideras. 3 veces me han azotado con varas, como si fuera poco. Recuerda que los judíos propinaban azotes, los romanos castigaban con varas. Una vez me apedrearon. Y algunos creyentes no soportamos ni el roce del pétalo de una flor. 3 veces he naufragado, tal vez paseando, pero no por ir a predicar el Evangelio. Algunos de nosotros. Una vez me pasé una noche y un día en alta mar, pero no en el planchón, bailando. Estamos hablando de naufragio. He recorrido muchos caminos. Muchas veces he estado en peligro de sucumbir en ríos. Vea. A mano de ladrones o de judíos iracundos. O sea, a Pablo lo atracaron muchas veces cuando iban a aquellos caminos para llevar el Evangelio. O los judíos iracundos, recordemos que lo perseguían al igual que el Señor Jesús por todos lados. Y también de los gentiles, porque no escapamos a eso. Continúa Pablo, he pasado por peligros en la ciudad y en el campo. Pero recuerda que todo esto es por predicar el Evangelio, no por turismo, en el mar y entre falsos hermanos. Cuando el falso hermano pues no es uno, porque a veces nos creemos lo que no somos. He sufrido muchos trabajos y fatigas, muchos, la palabra ahí es muchos, o sea, abundantes. He pasado noches sin dormir, pero no porque tiene desvelo, sino porque no podía a causa de las acechanzas. He tenido hambre y sed. Días continuos de falta de alimento, pero por favor, y de bebida. He pasado sin comer. Pablo había aguantado hambre. He padecido frío y no he tenido con qué cubrirme. Y a veces nosotros llorando bajo nuestras cómodas colchas de plumas. Y a todo esto, ahora Pablo parece ahondar más. Se ha sumado siempre mi preocupación por el estado de las iglesias. Aquí no tenemos un Pablo de, a mí nadie me mira, a mí nadie me llama, a mí nadie me visita, a mí nadie me da una ofrenda, a mí no... Es que da rabia.
A Pablo le ocupaba, a pesar de todo eso que acabo de mencionar, que las iglesias no estuviesen bien alimentadas en cuanto a doctrina. Mire usted, y a todo esto se ha sumado siempre mi preocupación por el estado de las iglesias. Si alguien se siente débil, yo comparto su debilidad. Qué profundo amor. Si alguien tropieza por culpa de otro, me indigno contra el que lo hizo tropezar. Estamos hablando de doctrina, no de mimos. Si tengo que jactarme, dice Pablo, prefiero jactarme en mis debilidades. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por siempre debe ser alabado, sabe que digo la verdad. Pablo no estaba mintiendo. Por ejemplo, Pablo lo ilustra. En Damasco, el gobernador, súbdito del rey Aretas, puso guardias en las puertas de la ciudad para prenderme, pero me bajaron en una cesta por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador. Pablo no está hablando de que logró bajar por el ascensor panorámico con vista al río y a la ciudad. Pablo está hablando de que tuvo que huir en situación tan deplorable. Y en séptimo lugar, allá en Romanos capítulo 8, versículo 35 dice, ¿o espada? Aquí estamos hablando de los ataques contra la integridad física, que se pueden sufrir lesiones personales o heridas graves, la misma muerte. Es que cuando la Escritura habla o espada, no se está refiriendo a que lo amenazaron con un machete, no, es que le dieron con él. En Hechos capítulo 12, versículo 1 al 4, encontramos el contexto en el que las Sagradas Escrituras utilizan la palabra espada en este caso. Dice allí, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo. Ahí está, ¿te das cuenta? Y mató a espada a Jacobo. Estamos hablando de una espada enorme, la que usaban los romanos para decapitar o para infligir la muerte de un solo golpe. Ahí no era que lo iban matando a uno como con corta uñas. Bueno, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Lo cual me quiere decir y recordar que también quería matar a Pedro, pero no era el tiempo todavía del apóstol Pedro. John, usted está como bravo. No, estoy supremamente motivado. Motivado para animarte, motivado para decirte, amigo y amiga, hermano y hermana, que nosotros debemos tener mucho cuidado en la forma en cómo enfrentamos el cristianismo y cuando el sufrimiento nos llegue, qué es lo que sale de nosotros, porque tristemente de algunos no sale sino amargura y eso retarda más el proceso de Dios. Entonces Pablo, en el versículo 35, quiero leértelo nuevamente, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Y la enunciamos y profundizamos en ella. 2. O angustia. Y la enunciamos y profundizamos en ella. Usted puede hacerlo más. O persecución. Y la enunciamos y profundizamos en ella. O hambre. Y la enunciamos y profundizamos en ella. Recuerda también que en esto de hambre Pablo supo decirle a los de Filipo que él había aprendido a estar en abundancia o en escasez. En quinto lugar, Pablo nos habla de la desnudez y la enunciamos y hemos profundizado en ella. O peligro, en sexto lugar, lo enunciamos y profundizamos en ella con las Sagradas Escrituras. O espada. Entonces pudimos darnos a renovar el entendimiento con lo que ya las Sagradas Escrituras nos han dado para discernir. Ya vimos entonces que esto no es una oda al sufrimiento, ni por sufrir es que podemos nosotros decir que vamos a ser apartados del propósito eterno de Dios, o perder la salvación mediante la cual hemos sido incorporados al plan eterno de Dios,
que no pudo ser estorbado por nada ni por nadie. Vimos y entonces descartamos en la charla anterior cómo ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, aunque pudieran, no quieren separarnos del propósito eterno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por el contrario, están a nuestro favor. Pero Pablo ahora ha enunciado 7 cosas que pueden algunos entonces esgrimir como para apartarse del propósito de Dios, si es que lo conocen, o decir que los pueden apartar de la salvación eterna que Dios nos ha dado en Cristo Jesús para podernos incorporar a ese propósito. Esto es tremendo. No vayan a tomar esto como algo más del paisaje, por favor. La próxima vez, si Dios nos lo permite, vamos a pasar de estas 7 cosas que están en la esfera natural, a ver si es que las cosas sobrenaturales podrán apartarnos del propósito de Dios, que es eterno, como dice el versículo 28 de este capítulo 8. O pueden movernos de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús para incorporarnos en ese propósito eterno. Amado Padre Celestial, a ti sea entonces toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea entonces toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea entonces todo el honor. Y a los 3, por los benditos siglos de los siglos de los siglos. Amén.